Bueno, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, un video más. El- Hoy es 21 de junio del año 2022, día de equinoccio, un día después de haber sido Gustavo Petro electo, el primer presidente, bueno, el primero, pero pues en esta era el primer presidente de izquierda, porque en el siglo pasado López Pumarejo se declaraba a sí mismo la izquierda liberal. Entonces no es la primera vez que en Colombia hay un presidente que tenga ideologías de izquierda. Muchos temas importantes el día de hoy, ¿no? Muy triste además lo que se está viviendo en el país. Parece ser que para nadie es un secreto que la estrategia del uribismo siempre ha sido la guerra. Cuando se desmoviliza las FARC, el uribismo queda sin discurso, porque el único discurso del uribismo es vamos a acabar a las FARC. O sea, al uribismo le sirven las guerrillas en el monte, para ellos posar de salvadores, de que van a salvar el país de los terroristas, como ellos lo llaman. Entonces, cuando se acaba la guerra en el país, cuando se está empezando a acabar porque ya las FARC se desmovilizó, lo más probable es que ahorita el ELN en este gobierno de Gustavo Petro también se desmovilice, que es el camino por el que se deben arreglar las cosas, es por la paz. Entonces, cuando estas cosas ocurren, el uribismo queda sin discurso, ¿sí? Porque el uribismo nunca ha tenido un plan social, un plan económico. El único plan que han tenido es la guerra y gobernar a partir del terror y del miedo. Y eso es lo que están haciendo hoy, lamentablemente, los militantes disfrazados de periodistas. Sí, son una vergüenza, qué horror, qué desinformación. Nos esperan 4 años de revista Semana desinformando, algunos periodistas de Caracol Radio, algunos periodistas de RCN Televisión y RCN Radio, El Tiempo, bueno, una cantidad de periódicos que son uribistas. Entonces, estos periodistas deberían declararse militantes con micrófono, sí, porque ellos no son periodistas. Parece ser que esta gente nunca fue a una universidad, porque lo primero que le enseñan, yo soy comunicador social de profesión, ahorita hago un magíster en investigación social, con teorías sociológicas, siempre pues a partir del paradigma funcionalista de que la sociedad es un órgano y tiene un funcionamiento, la cultura, la contracultura, todo lo que compone la sociedad tiene un funcionamiento. Entonces lo primero que a uno le enseñan en un claustro universitario es que el padre de la comunicación social se llama Jesús Martín Barbero. Y Jesús Martín Barbero dice que todo comunicador social y periodista debe darle voz al que no la tiene, o sea, debe ser un mediador entre la sociedad y las instituciones, no militante de ningún partido político, no, mediador. Y hoy me sorprende desde muy temprano Vicky Dávila, qué daño tan grande el que esa señora le hace al país. Ella nos hace quedar a los comunicadores sociales como un zapato con el tema del dólar. Salieron a decir que el dólar estaba a 5.000. Y que yo sepa, Gustavo Petro todavía no se ha posicionado. Si el dólar sube, es efecto del gobierno que está gobernando, o sea, de Iván Duque y del Centro Democrático. Si el dólar llega a 5.000, no es culpa de Petro, es culpa del gobierno que está gobernando, porque son los que han gobernado en los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo carajos va a subir con la posición de Petro? Eso es algo ilógico, eso es algo que no cabe en la cabeza de nadie. Y esta gente formó el show del siglo, lo mismo con el Ecopetrol, que 15 billones, hasta donde yo tengo entendido, el Ecopetrol todos los días pierde barriles de petróleo, todos, absolutamente todos los santos días. En los gobiernos Santos y gobierno Duque el dólar ha subido, siempre ha subido. Entonces, ¿por qué hacen escándalo ahorita? Dijeron la mentira, porque están haciendo periodismo a base de mentiras, que el dólar había subido a 5.000, y me meto aquí en el tiempo y dice que el dólar cerró a 4.026 y terminó subiendo 121 pesos.
Entonces, ¿por qué dicen que $5.100 subió fue a 4.000? Y no es culpa de Petro, es culpa del gobierno de turno. ¿Quiénes han gobernado en los últimos años? Pues el Centro Democrático. Por ende, cada cosa que ocurra es fruto del gobierno Centro Democrático. Petro no ha empezado a gobernar, ni siquiera se ha posicionado. 4.022 en el diario La República, y en el Banco de la República 4.026 pesos cerró el dólar el día de hoy. Eso es normal y va a seguir subiendo. Bueno, eso es una mentira, que van a hacer la guerra durante 4 años. Qué tristeza, ¿eh? Tener que seguir engañando personas. Claro, como la sociedad colombiana no lee y consume mucha televisión, consume mucho internet, entonces se prestan para desinformar y crear caos, generar caos, porque los medios de comunicación son el cuarto poder. Y en vez de estar del lado del pueblo, está contra el pueblo y contra el gobierno. Entonces, cuando revista Semana sale a decir mentiras, están implementando la misma táctica del uribismo: sembrar terror y sembrar mentiras, gobernar a base de terror y gobernar a base de mentiras. Eso por un lado, eso es terrible. Eso es terrible. O sea, a Gustavo Petro le esperan 4 años de desinformación y de pelea con esta gente. El tema Marvel. No, salió Marvel indignadísima. Salió Vicky Dávila, que dejen quieta a Marvel. Y cuando Marvel le dijo quincona a Francia Márquez, Marvel es una persona vulgar. Es la típica colombiana que porque tiene dinero cree que puede pisotear y puede hacer y deshacer y nadie le puede decir nada. Entonces hay que decirle a Marvel que primero ella respete para que la respeten. Ella ha cometido actos racistas, ha hecho vulgaridades, groserías a la gente del pacto histórico. Entonces hoy sale indignada que por qué la están molestando, pues porque ella misma ha irrespetado. Y lo peor de todo es que es una facción de la gente. Todos sabemos cómo las redes sociales que la está atacando, y está mal hecho, porque ella también cabe en el país. Pero entonces, ¿por qué para unos sí y para otros no? Cuando salió con este gesto de racismo a Francia Márquez, los medios de comunicación, silencio, no decían nada. Y hoy que salen a matonearla, ahí sí Vicky Dávila, en un acto de doble moral, sale a decir que déjenla quieta, el matoneo, que yo no sé qué. Eso por un lado, ¿no? Es muy grave lo que pone Vicky Dávila. Pone un tuit que dice: secuestros de la FARC son horribles, horribles. Tuvieron a sus víctimas en la selva, alejadas de familias por años, en condiciones infrahumanas, las encadenaron, unos murieron, otros jamás se recuperaron, y hay que agradecerles tanta crueldad, que reparen y paguen, no sean indolentes. Pues eso están haciendo, pues que se firmó un acuerdo de paz. Entonces, ¿cómo pretende ella que se solucione eso? Que vuelvan al monte y sigamos otros 60 años peleando contra ellos, matándonos los unos a los otros. O sea, uno no entiende ese tipo de cosas. O sea, para empezar de cero hay que perdonar. Sí, es cierto, las FARC cometió cosas tremendas, cosas inhumanas. Y claramente van a tener que pagar. Pero no se puede seguir generando odio, seguir generando sangre en la herida. Hay que parar esto. Entonces que siga la guerra, es lo que quieren ellos, tal vez. Claro, porque al uribismo le sirve la guerra, a ellos no les sirve la paz. Lamentablemente esto tuvo que ocurrir en Colombia, pero hay que pasar la página. Mire que los pueblos y las partes donde más sufrieron el flagelo de la guerra con las FARC fue la que más votó por Petro. Y fueron los que sufrieron de primera mano el efecto de la guerra. Nosotros, la gente del interior, afortunadamente no tuvimos que vivir eso, por lo menos en una ciudad como Bucaramanga, como Bogotá, como Medellín. La gente del campo que sí lo vivió es la gente que más ha estado dispuesta a perdonar. Entonces eso lo deben arreglar las víctimas y los victimarios, y ya, punto final.
pero hay que pasar la página. Hay que pasar la página, no nos podemos quedar ahí en guerra toda la vida. O sea, lamentablemente eso tuvo que ocurrir. Hay que reconocer nuestro pasado, hay que conocerlo. Entonces uno no entiende. Es que ha dicho tantas cosas Vicky Dávila. O lo que dice María Fernanda Cabal. Va a ser un régimen con todos los defectos que arrastran los miembros del pacto histórico. No es Petro solito, detrás está todo un andamiaje que se llama la Internacional Progresista. O sea, la oposición va a ser oposición generando odio, generando desinformación, si el pueblo fue el que escogió el pacto histórico. ¿Por qué esa cultura tan horrible aquí en Colombia de que si no está conmigo, está contra mí, hay que hacerle la guerra, hay que destruirlo? ¿Por qué no se pueden unir todos los partidos de la oposición a ayudar a construir un país mejor? ¿Por qué tienen que seguir generando odio? Si en el discurso Petro lo dijo muy claro, es hora de hacer un pacto histórico en Colombia, es hora de unir a Colombia. ¿Por qué esta gente insiste en desunirla? ¿Por qué no la señora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y toda esta horda de gente del Centro Democrático, por qué no van y le exigen a su partido que arreglen sus problemas de corrupción internos? Porque hasta donde yo tengo entendido se demostró que la campaña de Iván Duque fue financiada por un narcotraficante como lo fue el Ñeñe Hernández. ¿Por qué no salen y aclaran eso, por ejemplo? ¿Por qué no aclaran los temas de parapolítica? Los nexos del gobierno con los paramilitares. ¿Por qué no salen y aclaran los más de 6.000 falsos positivos en el gobierno de Uribe? Entonces, si son ellos los de los escándalos de corrupción, porque hasta donde yo tengo entendido a Petro no le han podido demostrar ningún acto de corrupción. Que las petrobolsas, y eso fue a la Corte de Justicia, y la misma Corte de Justicia dijo que no, que Petro era inocente. Uribe fue condenado en el juicio. Que tiene comprada la fiscalía es otra cosa. El Partido Conservador se declara en oposición, y ¿por qué no arregla lo que hay en la costa con los Char, que son muy cercanos? Cambio Radical es muy cercano al Partido Conservador. ¿Por qué no van y arreglan los escándalos que también están demostrados de que los Char han comprado votos en Barranquilla y en la costa? ¿Por qué no van y arreglan esos escándalos de corrupción? Entonces arreglen primero sus escándalos de corrupción y luego sí salgan a declararse en oposición. Que Benedetti, que Roy Barrera, sí, esa gente fue uribista, pero ya no lo es. Entonces son cosas que uno no entiende. O sea, primero organicen allá su casa y luego sí salgan a pretender organizar a Colombia. Entonces, ese tema de la oposición es más un tema de no dejar gobernar al enemigo, porque ellos ven al pacto histórico y a Gustavo Petro como sus enemigos. Como Petro les demostró que el señor Mancuso, que lo pretendían llevar al Senado, al Congreso, para quedar como un salvador, y Petro le demostró que Mancuso era un paramilitar que favorecía al gobierno. Entonces esa es la guerra de Uribe. Y porque Petro le desenmascaró al primo de Uribe, a un hermano, no me acuerdo bien quién era. Entonces esa es la guerra. Por eso le declararon la guerra a Petro y se la declaran hoy al pacto histórico. Y son cosas que la gente no sabe, porque sinvergüenzas como Vicky Dávila, como Gustavo Gómez en Caracol, como Claudia Gurizati, como Luis Carlos Vélez, les tapan todos esos escándalos de corrupción. Entonces ahí no hay ninguna mediación, que dice Jesús Martín Barbero. O sea, esta gente, quién sabe a cuál universidad fue, porque en todo pensum académico, en comunicación para el desarrollo, se ve a Jesús Martín Barbero. Entonces, esta gente no está del lado de la gente, sino que está del lado del Centro Democrático. Entonces, deberían declararse militantes con micrófono, y así uno ya sabe qué son. Entonces, ya uno ya no los ve como medios de comunicación, sino como un canal de propaganda del uribismo. Y eso está bien, porque pues tienen su empresa privada, tienen su pauta publicitaria, pues está bien que lo sean, son empresas privadas, pues séanlo.
pero no engañen a la gente, váyanse de frente y digan, sí, nosotros somos un medio de comunicación que estamos a favor del uribismo y que le vamos a hacer propaganda al uribismo y ya, y uno dice, bueno, listo, están en todo su derecho, pero vayan de frente, sean honestos con la gente. Salen a hablar de honestidad y ellos son los más mentirosos que hay. Ay, y el tema de la reforma. Es que la reforma tributaria la van a pagar los más ricos como deben ser. ¿Ustedes creen que las empresas grandes que hay en Colombia se van a ir de Colombia cuando en Colombia pagan un salario mínimo de hambre? Cuando en Colombia clavan al trabajador a trabajar horas extras y no le pagan. No, aquí están bien. Colombia es un vividero para esas empresas. Entonces, ¿cómo se van a ir a otro país donde sí tienen que pagar un salario mínimo digno, donde el trabajador tiene que trabajar sus horas que la ley manda? Entonces, esos son puras artimañas del uribismo para generar caos, generar miedo, generar temor. Yo hoy en la tarde fui al centro, porque yo me muevo mucho en el centro de Bucaramanga, y hay gente asustada. ¿Qué ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que nos vamos a volver como Venezuela? No, un momentico, tranquilos. Primero que este señor se posesione y luego sí empieza a gobernar y así miramos. Es que en todos los países del mundo, en donde hay, del primer mundo en Europa, hay una escala de pagar impuestos. Entonces, el que gana cierto salario paga el 30% en impuestos. El que gana un poquito menos paga el 20% en impuestos. Y el que gana mucho dinero, el que es millonario, paga el 50% en impuestos. Y Petro aún así no le va a exigir a los más ricos, a los 40.000 más ricos de Colombia, pagar el 50% en impuestos. Van a pagar un poquito más. Eso es equidad. Es que no han entendido que el Estado debe ser un Estado tutelar, donde el Estado tutelar garantice los derechos del ciudadano. Aquí no saben de derecho, porque aquí el uribismo y la sinvergüenza de Vicky Dávila, el sinvergüenza de Luis Carlos Vélez y los sinvergüenzas periodistas prepagos del uribismo han normalizado la desigualdad, que es terrible. Han normalizado que la gente no se pensione, que la gente viva alcanzada, que maten líderes sociales. Han normalizado el clasismo. Entonces, por eso la gente no sabe que el Estado debe ser un Estado tutelar. Aquí, en Estados Unidos, en China, en Alemania. Y otra cosa, debemos estar tranquilos porque Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, después de 23 horas de Petro haber ganado la presidencia, lo llamó y hablaron 20 minutos. Cuando Joe Biden subió al poder, ni siquiera llamó a Duque. Le tocó a Duque ir agachado, como los perritos, a hablar con Biden. Eso quiere decir que si hay buenas relaciones en Estados Unidos, a Colombia le va bien. Y yo tengo una teoría geopolítica. Rusia ganó la guerra en Ucrania. Rusia y China hoy tienen una ventaja económica significativa sobre Estados Unidos. Y no es un secreto que estos tres países se están disputando, junto con la Unión Europea, se están disputando el nuevo orden mundial, que habían ganado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si Estados Unidos quiere volver a recuperar esa hegemonía y quiere volver a imponer el nuevo orden mundial, necesita un aliado como Colombia, porque Colombia es rico en recursos naturales, es el país más rico en recursos naturales. Si esta horda desinformativa y de sinvergüenzas corruptos del uribismo dejan industrializar el campo que quiere hacer Petro, Colombia va a poder alimentar al mundo entero y va a poder exportar comida y vamos a ser millonarios. El campesino va a ser el nuevo empresario del siglo XXI y de esta época de Gustavo Petro presidente. Entonces, si Colombia se convierte en el máximo aliado de Estados Unidos y trabaja mancomunadamente, Estados Unidos vuelve a ser potencia mundial y Colombia se convertirá en una potencia en Latinoamérica. Eso es positivo. Entonces, si Estados Unidos da el aval, habló 20 minutos, el canciller y los políticos duros están poniendo trinos felicitando a Gustavo Petro, debemos estar tranquilos, porque aquí no va a entrar ni siquiera el comunismo.
aquí va a entrar es un capitalismo de verdad, porque aquí nunca existió capitalismo, aquí han existido es vacas de engorde multinacionales que se saquean el pueblo colombiano. Entonces, Estados Unidos ya se está dando cuenta que tiene que cambiar su modelo de mercado, que económicamente China y Rusia le llevan una ventaja, entonces lo tienen que modificar, y para modificarlo necesita Colombia. Entonces, dejemos gobernar a Petro y nosotros como ciudadanos pongamos de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte, porque poniendo de nuestra parte, este país mejora. Feliz noche para todos.